más allá de que es un tema que nosotros no vemos, que no tiene que ver con nuestras atribuciones, nuestras responsabilidades, el plan regulador es el que determina el uso de suelo que tiene determinado territorio. Existe un plano regulador metropolitano, ¿ya? Que ese es el que prima si es que no existe un plano regulador en cada municipio, y el plano regulador de cada municipio determina en el fondo dónde hay un área verde, dónde se puede construir, dónde hay zona comercial, vivienda, y esos van con el tiempo se van cambiando. Para modificar un plano regulador es un trabajo que lleva por lo menos de 4 a 8 años, desde que se comienza a trabajar, por lo general con los vecinos, hasta que se puede concretar y se aprueba finalmente en el consejo de la comuna. ¿Ya? Nosotros vemos que hay comunas que han tenido, que hoy día hay varias comunas que no tienen un plano regulador, como Estación Central, y por eso vimos que es lo que está pasando ahora, que han proliferado estos edificios que son altísimos y que no tienen mucha regulación. No sé qué, hay muchos factores. Uno tiene que ver principalmente con los recursos que tienen las comunas. Hoy en día, gran parte de las comunas de Chile son pobres. De las 354 comunas que hay, el 90% deben ser comunas pobres, ¿ya? Eso significa que el alcalde tiene que batirse con los pocos recursos que tiene para pagar a sus funcionarios, que tienen pocos funcionarios, para aprender y apagar la luz, para regar las plazas que tengan. Entonces tienen muy pocas posibilidades de desarrollarse y generando atractivo para que más gente vaya a vivir ahí, para que más empresas vayan a instalarse ahí. Eso vaya generando a la vez más riqueza para la comuna, ¿ya? Las comunas del sector oriente tienen muchos recursos. Por ejemplo, el presupuesto de Las Condes es de 300.000 millones. Hay comunas que deben tener presupuestos de 10.000 millones, otras más chicas 2.000 millones. Entonces la diferencia es realmente abismante. Incluso con Maipú tiene 100.000 millones de presupuesto, siendo una comuna que es 2 o 3 veces más grande que Las Condes. Tiene un tercio del presupuesto que tiene Las Condes. Y una cosa con Vitacura, con Providencia, con Santiago, y de hecho entre las comunas más ricas se considera incluso Maipú. Y crecen porque tienen la posibilidad de invertir en infraestructura, que es lo que no tienen las comunas más chicas. Pueden hacer plazas, pueden hacer edificios, pueden generar infraestructura, pueden cambiar las calles. Y las comunas más pobres, que son la gran mayoría, dependen solamente de las platas que le puede entregar el Estado, que le puede entregar el gobierno regional para desarrollar sus proyectos. Entonces evidentemente van mucho más rezagadas. Básicamente son muchos los factores que influyen en la educación y en la salud. Lo que pasa es que los países evidentemente van creciendo y van avanzando de a poco. Son temas que últimamente se le ha dado prioridad, pero quizás no lo fueron siempre. Primero, en Chile se ha avanzado mucho en el acceso, para hablar en general de los dos, mucho el acceso a la educación y a la salud. Si nosotros nos comparamos con hace 20 años, 30 años atrás, la gente que tiene acceso a la educación es mucho más a lo que había antes. Lo mismo pasa con la salud, ¿ya? Si separamos temas, por ejemplo, en la salud, ya tenemos salud primaria, ¿ya? Que esa corresponde originalmente a los municipios, que tiene que ver con toda la red de consultorios que hay. Algunos son manejados por el Estado, pero la mayoría son por los municipios. Y nos faltan muchos hospitales. Y aquí entran también a jugar temas ideológicos. Por ejemplo, nosotros tenemos el hospital aquí en Maipú, que es un hospital que se hizo concesionado, igual que el de la Florida. Y pasa como pasa con las autopistas. En el fondo el país no tiene plata para poder construir todos los hospitales que quisiera. Se necesitan muchos hospitales. Por ejemplo, aquí se inauguró hace 4 años el hospital de Maipú y antes no nacían niños, ¿no? Tienen que ir a nacer otras comunas, y esa es la realidad de muchas comunas. Hay gente que no nace ahí, van a nacer en otros lugares, sobre todo en los sectores más rurales. Tienen que ir a las capitales regionales, provinciales, donde sí hay hospitales para tener situados. Y como no hay plata para construir todos los hospitales que se necesitan, una opción ha sido concesionarlos, ¿ya? Que los construyen los privados y el Estado los paga a través de una concesión. Pero, como digo, ideológicamente hay distintas visiones. Hay quienes, por ejemplo, en este gobierno no se ha construido ningún hospital construido. Y eso ha implicado que no se han construido hospitales que se deberían haber construido. Yo creo que a los jóvenes y los chicos sí les interesa la política. Yo creo que realmente
participan menos porque vemos que la política hoy está muy desgastada. Nadie en el día quiere ser político, porque está mal visto. Hace años atrás, cuando un diputado o algún parlamentario o un alcalde o concejal participaba en una actividad, era como una eminencia, ponía la sombra roja. Hoy en día, ten cuidado que no les griten, no les tiren tomate. Y eso se entiende. Evidentemente se han cometido grandes errores, los políticos han cometido grandes errores, y que parten con denostarnos unos a otros, incluso en lo personal, más allá de las ideas, y eso ha ido que la gente se ha ido desilusionando de sus autoridades. Muchos han cometido delitos también, entonces la gente se ha alejado, pero yo creo que los jóvenes son muy participativos en todo lo que tiene que ver con voluntariado, todo lo que tiene que ver con acción social, y la política tampoco se aleja mucho de eso. Hay que convivir con los dos lados. La política te da la posibilidad y te entrega herramientas de hacer muchas cosas, de realmente mejorar la calidad de vida de muchas personas, llevar a muchas personas a la posición que tenemos nosotros. Por otro lado, también te lleva a navegar con este lado muy sucio, con el vínculo que existe entre la política y el empresariado, con la corrupción, que en la entidad del Estado existe mucha corrupción, en los municipios. Creo que en la Cámara incluso es el lugar donde menos corrupción existe, porque nosotros no manejamos recursos, pero en el gobierno es una corrupción terrible, y en los municipios, para qué decir. Entonces hay que convivir con esas dos cosas, pero yo creo que hay que ver lo positivo y saber llevar lo negativo. Yo creo que hay harta gente joven que se está incorporando tanto a la Cámara de Diputados como concejales, como alcaldes, y yo creo que si hay interés, yo creo que se le dan pocas oportunidades. Yo creo que los partidos tienen que abrir un poco más la opción de la gente joven. Cuesta mucho, cuando uno es joven y quiere participar, te mandan a una comuna difícil de ganar, a un distrito que es imposible. Te dicen, mira, para que te vayas preparando, te envían a lugares donde tú nunca vas a ganar. Pero es lo que hay por el momento. La gente que está en el poder le cuesta mucho soltarlo también. Nos pasa a nosotros los más jóvenes también dentro de nuestros partidos, y es transversal, que cuesta mucho. Porque los que llevan más tiempo manejan todo y quieren seguir manejando. Creo que no debería ser para todos. O si llegaran algún minuto a ser para todos, tiene que ser cuando el país pueda hacerlo, porque hoy en día estamos inyectando, ¿qué pasa con salud? Estamos inyectando todos los recursos en educación. De hecho, del presupuesto 2014, todo el aumento del presupuesto que viene va a educación. Y yo creo que Chile tiene unas prioridades que son más importantes, como la salud. Para mí la salud es más importante que la educación. Tiene que ver con las prioridades que fije cada gobierno y cada coalición. Para mí es más importante la calidad de la educación que si se paga o no se paga. Hoy en día tenemos gratuidad hasta el 50%, en el presupuesto ahora va a ir en gratuidad hasta el 60%. Creo que está bien, podemos dejarlo hasta el 60%, pero creo más en un sistema de beca para de ahí para arriba. No creo que a mí, por ejemplo, que mis papás sí podían pagar la educación que me la haya financiado el Estado. Hay mucha gente que la puede pagar. Entonces, que la pague. Primero, yo creo que uno es muy chico cuando sale del colegio. No se cree grande, sí, pero en verdad, nada más a decir conmigo no cachan nada. Un hijo que acaba de entrar a la universidad, y cuando uno se mira también hacia atrás, se da cuenta que en verdad uno se creía muy grande, pero no sabía nada. Y eso lo digo porque cuesta muchas veces saber qué es lo que uno quiere en la vida. Yo creo que eso es lo primordial. Hay muchos que lo saben, ahí lo tienen claro de chico. Dicen, yo quiero ser esto, o quiero ser doctor, o quiero ser abogado, o quiero hacer cualquier cosa, quiero ser técnico en esto. Y lo persiguen desde chico. Pero no todos los jóvenes maduran al mismo tiempo. Algunos maduran después de salir del colegio, incluso hasta años después. Y no saben todavía, no tienen muy claro para dónde van. Yo creo que eso es lo primero, saber qué es lo que uno quiere de la vida. Y si es que uno no tiene eso claro, yo le diría que esperen un poco. Yo creo que perder un par de años no significa nada a la larga. Uno cree que es terrible en su minuto. Lo digo porque me pasó. Mi papá fue candidato presidencial y tuve que congelar cuando estaba en la universidad. No quería hacerlo. Dije, no, pero ¿cómo mis compañeros van a salir un año antes que yo? Finalmente congelé. Y bueno, después me fui a estudiar fuera de Chile, y finalmente salí después que mi compañero, que eso ya no significa nada. Perder un año, 2 años es mucho mejor que de repente cometer errores y entrar a estudiar algo que realmente no te guste, no te interese.
Yo creo que uno tiene que conocerse a uno mismo, yo creo que eso es importante. Cuesta mucho, yo creo, cuando uno es chico, y depende, como les dije, si es madurado o no madurado, porque eso es esencial, algunos lo hacen antes y otros lo hacen después. Pero el consejo les doy es eso, que se conozcan bien, que sepan qué es lo que quieren, y si no, que se esperen un poco. Todos en algún minuto encuentran cuál es su objetivo en la vida. Yo prefiero eso que a que estén haciendo algo que no les gusta. La única manera de ser feliz. Y quiero enviar un saludo muy grande al Colegio Jerónimo Alderete de la comuna de Pudahuel, comuna que espero representar el próximo año, y en especial al profesor David Jani, profesor de historia. Espero que les ponga muy buena nota a estas niñas que vienen hoy de ahí. Alcalde es como el gerente de la comuna, o sea, tiene que manejar los grandes proyectos, las plata, las inversiones, la ayuda social, pero al mismo tiempo es como el dueño de casa. ¿Y qué espera la gente del dueño de casa? Como de una dueña de casa, que la cosa esté ordenada, que esté limpia, que esté tranquila. Entonces, los hoyos de las calles, las veredas, los semáforos, la delincuencia, la droga, todos esos son problemas que tiene que ver el alcalde. Es muy entretenido ser alcalde, muy entretenido, me gusta mucho. Hay que tener vocación de servicio porque es cansador y vienen montones de gente, como ustedes ven aquí, con muchos problemas, buscando ayuda. A veces no se puede ayudar a todos, pero yo creo que un buen alcalde se nota y hace la diferencia. Bueno, el plan regulador comunal es muy importante porque es el que establece dónde se pueden construir edificios, dónde se pueden construir casas. Por ejemplo, hay zonas que son solamente casas, zonas que son edificios, y también establece dónde puede haber comercio y dónde no puede haber comercio. Por ejemplo, aquí puede haber zonas comerciales, aquí no. En el fondo va como clasificando los barrios. Entonces hay barrios que son residenciales, en que solamente se puede vivir en casa, otros barrios que son de edificios, otros barrios que se permite comercio, otros que no. Es bastante complicado y provoca muchos problemas entre los vecinos. Por ejemplo, los edificios altos con las casas, o a veces cuando hay muchos edificios, otro edificio más ya provoca problemas porque estacionamiento, demasiada densidad poblacional. Las botillerías, por ejemplo, cuando hay una botillería, a veces la gente se queda tomando afuera y eso provoca problemas al resto del barrio. Entonces, el plan regulador es una cosa que no es tan fácil de hacer, pero es importante, porque si no hay plan regulador, cada uno hace lo que quiere y se transforma en un desastre la comuna. Hoy un gran saludo al profesor David Jara del Jerónimo Alderete. Tienen que ponerle un 7, porque llegaron a atacar y obligaron al alcalde a hacer el contrato. Así que ponle doble 5. Chao, David. Yo creo que todos los chilenos más o menos conocemos cuáles son los pros y los contras en nuestro país, y eso también da cuenta de muchos estudios que se han hecho al respecto. Uno de ellos es, por ejemplo, el tema de que hay una percepción nacional de que hemos avanzado mucho, por ejemplo, en educación, en lo que tiene relación con la cobertura. Hoy día prácticamente todos los chilenos tienen la posibilidad de estudiar, pero hoy día la gran demanda estudiantil está en la calidad de la educación, por ejemplo, o en materia de salud, lo mismo. Ha avanzado mucho lo que es la cobertura en términos de salud, pero hay déficits en términos de especialistas, exámenes, financiamiento de algunas intervenciones quirúrgicas, porque tuvimos que implementar el tema del auge, y en general muchos de los temas pasan porque somos un país de ingresos medios. Hemos avanzado en una etapa importante, somos un país exportador, pero no estamos creciendo al ritmo efectivamente que esperamos los chilenos, y eso demanda otra generación que se haga cargo, o por ejemplo que sea mucho más capacitada, mucho más profesional. Esos son los desafíos obviamente en el largo plazo. Por eso cuando hablamos de reforma tributaria, reforma educacional, reforma a la salud o afrontar el tema de la delincuencia, no son reformas de un día para otro, sino por el contrario son reformas que deben ser acordadas por todos, ojalá con grandes niveles de consenso, pero que hagan la diferencia en el mediano y largo plazo. A ver,
yo creo que Chile es hoy día una democracia. Acabamos de hacer una reforma política y, por ejemplo, acabó con el sistema binominal. En noviembre de este año vamos a tener una elección donde es muy fácil para muchos partidos políticos nuevos y emergentes, por ejemplo, presentar candidatos a parlamentarios, tener efectivamente un nuevo Congreso. Antes teníamos un sistema binominal que hacía que las dos grandes fuerzas prácticamente tuvieran representación en el Congreso, pero las más chicas quedaban excluidas. Tenemos un sistema de financiamiento a la política que hace mucho más transparente el financiamiento y no va a hacer que simplemente los partidos que tengan más recursos puedan acceder al Congreso o a la presidencia de la República, o lo mismo que tiene que ver con la cuota de mujeres. En Chile tenemos muy poca participación femenina y eso también habla mal de nuestra democracia. Así que estamos contentos porque para estas elecciones del 19 de noviembre un 40% de las listas deben ser, por ejemplo, conformadas por mujeres. Entonces el próximo Congreso va a ser mucho más heterogéneo, diverso, tanto en participación política como, por ejemplo, también en materia de género. O lo que anunció la presidenta Bachelet de tener el día de mañana, por ejemplo, parlamentarios que representen nuestra sede. Bueno, por un tema básicamente tiene que ver con los ingresos de esas comunas. Y desde esa perspectiva no es lo mismo los recursos que tiene muchas veces la comuna de Pudahuel que, por ejemplo, lo que tiene la comuna de Las Condes. Por eso a veces estaba desnivelada la cancha, por ejemplo, en materia de salud o en materia de educación. Y allí, por ejemplo, se inicia el proceso de desmunicipalización para que no dependa de la cuna, de donde uno nace, si es que ese municipio tiene más o menos recursos, por ejemplo, para financiar la educación y la calidad que ésta tiene. Al asumirla el Estado, vamos a asegurar, por ejemplo, que la educación de Pudahuel se preste en las mismas condiciones que aquella que se entrega en la comuna de Las Condes. Y eso habla de un país más equitativo. A ver, porque obviamente no hay varitas mágicas ni atajos en esta materia. Yo creo que en Chile hemos dado pasos importantes en lo que se refiere al combate de la pobreza más dura. Hay que decir que hace muchos años atrás teníamos muchos campamentos en nuestro país, vale decir, gente que no tenía ni las condiciones más básicas para vivir en materia de alimentación o acceso a la educación. Creo que esta etapa ha ido quedando atrás, pero así todos somos un país enormemente desigual y poco equitativo. Por eso que el tema de la reforma tributaria fue un tema tan discutido cuando hace 2 años lo abordamos, lograron intereses tan sensibles desde el punto de vista de las grandes empresas quienes se vieron aquí de alguna manera tocadas, porque la verdad es que contribuye muy poco al erario nacional, y de esas perspectivas creo que este es un plazo, esto es una batalla que tenemos que dar efectivamente entre todos. Pero como digo, la reforma tributaria hace la diferencia, porque como digo, la diferencia entre los que ganan más y los que ganan menos es tal vez un récord mundial que tenemos como país y que sin duda debe ser una batalla de mediano, de corto y de largo plazo. A ver, yo creo que ahí los jóvenes de alguna manera se equivocan, porque yo creo que a partir del 2000 en adelante hemos tenido jóvenes con mucho liderazgo. Hay que recordar que tuvimos la Revolución Pingüina, donde los grandes protagonistas no eran los estudiantes universitarios, eran los estudiantes secundarios de la enseñanza media, que en aquellas oportunidades peleaban por el tema de la leche, por el tema del pase escolar, que hoy es una realidad. Luego los estudiantes universitarios han empujado que en el Congreso saquemos adelante el tema de la gratuidad universitaria. Ante la única solución posible era el tema del CAE, es decir, endeudarse. Hoy ya tenemos la primera generación de jóvenes que está estudiando gratis en la universidad, entonces nos damos cuenta de que la movilización, el tener opinión, el tener una opinión crítica, ir a votar o también siendo candidato va haciendo la diferencia a que nuestro país sea distinto. Y por tanto la mirada de los jóvenes es muy importante, refresca la política, cambia obviamente la agenda, son capaces de poner temas nuevos, y mi invitación obviamente a cualquiera sea la voz o el color político, estar presente desde la juventud en política. A ver, yo creo que lo más importante es ante todo definir el tema de las vocaciones desde el punto de vista profesional. Yo creo que aquí si bien los más adultos podemos apoyarles, contarles cuál es nuestra experiencia, lo importante es que ustedes se sientan contentos o realizados con lo que van a estudiar, porque al final del día de eso depende
que se sientan realizados los próximos 20 y 30 años. Por eso son decisiones que tienen que tomar de manera reflexiva, ojalá conocer distintas alternativas del punto de vista laboral, no efectivamente dejarse a llevar por lo primero que uno conozca. Eso es muy importante, tener vocación respecto de lo que uno hace, no solamente mirarlo desde el punto de vista de los ingresos, desde el punto de vista de las remuneraciones. Uno incluso puede tener una buena remuneración, pero si no le gusta o no le causa ningún interés en lo cual trabaja, al final del día eso no es la mejor receta. Y lo otro, que se preparen. Obviamente lo que hagan hoy día en la educación media tiene mucho impacto en su vida futura desde el punto de vista laboral, el dar efectivamente una buena PSU. Todos sabemos que el tema del NEM, el tema que son las notas de enseñanza media, influye también en el puntaje que ustedes tengan, así es que es muy importante, como señalamos, el reflexionar sobre estos temas, conversarlo en familia, con sus amigos, y obviamente el liderazgo de los profesores hace la diferencia. Por eso que pusimos tanto énfasis al tema de la carrera docente, porque son los profesores finalmente quienes inculcan liderazgo y pasión en la sala de clase. Bueno, efectivamente, felicitar primero al Colegio Jerónimo de Alderete por esta actividad. Creo que es muy importante lo que ustedes están haciendo como jóvenes, el querer tener opinión y preguntarle a sus representantes qué opinan respecto de temas país, no solamente de la comuna de Pudahuel, y también felicitar al profesor por esta tremenda iniciativa que es que los jóvenes de nuestra comuna desarrollen capacidad crítica y liderazgo, obviamente, de temas nacionales. No solamente lo que está en los cuadernos o en las salas, en lo que pasa en el país, y obviamente esto es una gran iniciativa desde el punto de vista académico. Un gran saludo, Gabriel Gil.